Imagina despertarte en Moscú con un nuevo tipo de despertador, uno que no suena, sino que susurra. Un susurro desde la estepa que esquiva los radares, roza las copas de los árboles y llega a la puerta de tu fábrica en el peor momento posible. Esa es la historia de esta noche. Ucrania ha construido un misil de crucero lanzado desde tierra, con un alcance de 1000 kilómetros y una ojiva pesada, mientras la mayor parte de Europa aún está redactando el folleto de su futuro sistema terrestre. Si sigues la guerra de cerca, sabes lo que esto significa. Si no, abróchate el cinturón. Esta es la parte en la que el campo de batalla se vuelve más largo, más silencioso y mucho más peligroso. Desde que comenzó la invasión a gran escala, Ucrania no solo ha sobrevivido, sino que ha innovado bajo fuego. En el espacio de unos pocos años frenéticos de guerra, la industria de defensa de Kiev desarrolló no uno, sino 2 misiles de crucero de largo alcance. En el resto de Europa, solo emergió un misil de crucero verdaderamente comparable, y es un arma lanzada desde barcos. Impresionante sí, pero atada al mar. La última respuesta de Ucrania, el RK-360L, una modificación de mayor alcance del Neptune, se traslada a tierra y trae un impacto de 1000 kilómetros con una ojiva de aproximadamente 260 kilogramos. En términos puramente numéricos, esto lo pone a la par con el MDCN-NCM de Francia, cuya ojiva está en la clase de 250-300 kilogramos y alcanza distancias similares. La diferencia es que Ucrania puede disparar su misil desde un camión en un campo embarrado. Francia, por ahora, necesita un buque de guerra. Ya has oído hablar del Neptune antes, como el sistema antibuques que ayudó a empujar a la flota del Mar Negro de Rusia fuera del muelle. Este es su primo de ataque terrestre de largo alcance, el RK-360L, demostrado públicamente con un rendimiento que la prensa de defensa de Kiev presume que está a la par o por encima del misil naval francés. Y mientras los gobiernos occidentales son cautelosos sobre los detalles de guiado, la precisión del Neptune ya ha hablado en un dialecto que el Kremlin entiende. Plantas industriales golpeadas en el interior profundo de Rusia, incluida la instalación Electro de Tal en Karachev. Eso no es una prueba de laboratorio, es una línea de producción forzada a tomar unas vacaciones no programadas. Aquí está la ventaja práctica. El MDCN de Francia se transporta en celdas de lanzamiento vertical A-70 Silver en el mar. El RK-360L, por el contrario, se dispara desde contenedores de transporte y lanzamiento móviles en tierra. Un lanzador que puedes esconder bajo una red de camuflaje, meter en un seto o reposicionar entre salvas. Francia planea una versión terrestre, el LCM, pero incluso MBDA no espera que esté lista antes de 2028. En otras palabras, Ucrania ya está haciendo desde tierra lo que gran parte de Europa aún está planeando en PowerPoint. Por una vez, el tiempo de espera burocrático no se mide en meses, se mide en el tiempo de vuelo de un misil de crucero. Técnicamente, ninguno de los 2 misiles grita sigilo. El fuselaje cilíndrico del MDCN es de la vieja escuela. El cuerpo ucraniano también carece de formas de baja observabilidad y lleva una configuración en X que aumenta moderadamente la visibilidad al radar. Pero la letalidad es una cadena, no solo una forma. Planificación de rutas, enmascaramiento del terreno, vuelo a baja altitud y salvas masivas se combinan para hacer la vida de los defensores miserable. Los números de producción son opacos. Se cree que Francia ha construido alrededor de 200 MDCN, y fuentes ucranianas insisten en que la línea de producción en tiempos de guerra del Neptune es más barata y rápida. ¿Quieres tu pizza en 30 minutos o menos? Ucrania está intentando hacer eso con misiles. Y el Neptune no está solo. En paralelo, Ucrania desplegó un misil de crucero más simple llamado FP-5 Flamingo, el tipo de plataforma rápida de implementar que sacrifica elegancia por velocidad. El revuelo en fuentes abiertas ha atribuido un alcance sensacionalista, piensa en titulares de alcance continental con muchos ceros, pero el punto crucial es la elasticidad estratégica, un menú de opciones de largo alcance a diferentes precios, no un solo misil dorado que temes gastar. Kiel también ha demostrado en combate un nuevo misil balístico de fabricación propia, alcanzando un puesto de mando ruso a casi 300 kilómetros con una ojiva de 400 kilogramos. Ese sistema, según informes, está entrando en producción en serie, lo que importa porque permite a los planificadores mezclar trayectorias, arcos balísticos para estresar las defensas de alto nivel, perfiles de crucero para deslizarse bajo los radares y abrazar el terreno. Es el clásico manual de saturación y segmentación,
Dos tipos de problemas difíciles que llegan simultáneamente. Entonces, ¿qué cambia realmente el RK-360L para Ucrania? Primero, la geografía. 1000 kilómetros desde cualquier punto en el centro de Ucrania pone una sorprendente franja de infraestructura rusa dentro de la zona de no dormir. Bases aéreas que alimentan misiones de bombas de planeo de largo alcance. Campos de bombarderos que lanzan misiles de crucero contra ciudades ucranianas. Depósitos de combustible. Patios de maniobras ferroviarias, plantas de integración de misiles, incluso los talleres silenciosos que fabrican las piezas aburridas sin las cuales no puedes luchar. El Kremlin ha construido una guerra asumiendo que la profundidad equivale a seguridad. El RK-360L convierte la profundidad en solo distancia, y la distancia es una ecuación resoluble. Segundo, el tiempo. Los misiles de crucero de largo alcance son armas pacientes. Pueden ser dirigidos a través de huecos en la cobertura de radar, sincronizarse con engaños electrónicos o llegar en oleadas que obliguen a los defensores a gastar sus interceptores de alto costo en señuelos baratos, solo para descubrir que el paquete de ataque real llega 1 minuto después. Cuando el lanzador es un camión móvil en lugar de una fragata, obtienes una lógica de emboscada. Conduce, dispara, muévete y vive para disparar otro día. Tercero, la asimetría de costos. Incluso si un RK-360L cuesta una suma considerable, la economía de la atrición precisa favorece al atacante cuando los objetivos son cuellos de botella de $1 millón por día. Cerrar una sola línea de revisión de motores o pulverizar un proveedor de componentes críticos de radar puede tener repercusiones en el ciclo de generación de fuerzas de Rusia durante meses. Agrega un misil balístico de fabricación nacional y una familia de vehículos de crucero más simples, y Ucrania de repente tiene el conjunto de herramientas para convertir la retaguardia rusa en una zona de respuesta de emergencia perpetua. Y aunque Moscú puede mover activos, no puede trasladar fábricas fuera del alcance de los misiles sin sacarlas de Rusia. Ahora gira el mapa y pregunta, ¿qué significa esto para Rusia? La respuesta corta es asfixia estratégica, hipoxia estratégica. La defensa aérea rusa ahora tiene que defender todo, en todas partes, todo a la vez. Eso no es sarcasmo, es matemática. Cuando Ucrania podía atacar de 100 a 300 kilómetros, Rusia protegía lo obvio, puentes, cuarteles generales, algunos nidos de misiles SAM. A 1000 kilómetros, la lista se expande a cientos de sitios, nodos de energía que alimentan la producción, puntos de estrangulamiento ferroviario que abastecen el frente, depósitos, plantas de ensamblaje, granjas de radares y los activos invisibles, centros de comunicaciones, redes de fibra óptica y talleres de guerra electrónica. Se te acaban los interceptores, luego los equipos de alerta, y luego los patios de voleibol para convertir en búnkeres. Incluso las defensas perfectas son finitas. La ofensiva persistente es un goteo que se convierte en inundación. También está el ángulo naval. Las raíces del Neptune son antibuques, y cualquiera con un uniforme de almirante ruso recuerda el día en que un buque insignia del Kremlin pasó de orgulloso a hundido. Las variantes de ataque terrestre complican el resto del teatro. Ya sea que Ucrania las use o no contra la infraestructura costera naval en una noche determinada, la mera existencia de un misil de largo alcance móvil por carretera obliga a la flota del Mar Negro a adoptar una postura más defensiva y dispersa. No hace salidas libremente cuando un lanzador podría estar escondido detrás de un bosquecillo a 15 kilómetros tierra adentro. Estratégicamente, Europa está en un espejo incómodo. El único misil de crucero comparable del continente en esta clase de alcance es el MDCN de Francia, y vive en barcos. Un equivalente lanzado desde tierra, el LCM, está programado para alrededor de 2028. Eso no es una crítica a la ingeniería francesa. Es un recordatorio de que el portafolio de ataque profundo basado en tierra de Europa se redujo después de la Guerra Fría, mientras el panorama de amenazas crecía sigilosamente. También es una llamada de atención sobre el ritmo industrial. Ucrania, bajo bombardeos, desplegó misiles de crucero de largo alcance basados en tierra más rápido de lo que Europa pudo acordar construirlos. Eso debería doler, de una manera productiva. ¿Por qué es tan importante el lanzamiento desde tierra? Porque los lanzadores terrestres escalan. No necesitas un grupo de ataque de portaaviones para generar un tamaño de salva. Necesitas stealths camuflados, buenas carreteras, disciplina de camuflaje,
una red de mando resiliente y líneas de producción que traten los misiles como consumibles en lugar de piezas de museo. En un contexto de planificación de guerra europea, los TELS significan disuasión sin siempre desplegar escuadrones o fuerzas de tarea. Y para Ucrania, los TELS significan imprevisibilidad. Hoy un lanzador en una línea de árboles. Esta noche está a 90 kilómetros. Mañana es un fantasma que los drones de Rusia no logran encontrar. Hablemos de guiado y supervivencia sin adentrarnos en detalles clasificados. Ningún lado está anunciando paquetes de sensores, pero los efectos son observables. Los misiles derivados del Neptune están golpeando objetivos puntuales en áreas traseras densas. Eso implica una planificación de rutas robusta, puntos de referencia y buscadores terminales capaces de atravesar el desorden. Los defensores pueden apilar radares, pero los misiles de crucero de vuelo bajo explotan la curvatura de la tierra y el terreno local. En lenguaje sencillo, a veces el radar no te ve hasta que estás casi en la puerta, y para entonces ya has tocado. Aquí hay un efecto de cuarto orden que la gente pasa por alto: el trabajo. Las fábricas rusas que trabajan en 3 turnos para reacondicionar tanques y ensamblar kits de planeo dependen de personas, no solo de metal. Cuando los trabajadores pasan las noches en refugios antibombas o los días arreglando tejados en lugar de máquinas, la producción cae. Un misil que nunca golpea a un solo soldado aún puede reducir el conteo diario de lanzamientos de Rusia o ralentizar el ritmo ferroviario que alimenta una ofensiva. La guerra es logística, y la logística es un latido. El RK-360L está diseñado para interrumpirlo. ¿Dónde encaja el Flamingo? Piénsalo como el jugador de utilidad. Más ligero, más simple, potencialmente construido en mayores números, e ideal para saturar defensas o golpear objetivos menos endurecidos que no valen la pena gastar un misil premium. Los números exactos serán debatidos en foros y canales de Telegram durante meses, pero la idea estratégica es clara. Diversifica tus flechas para no tener que disparar Excalibur a cada poste de la cerca. ¿Y ese misil balístico? Le da a Kyiv una geometría de ataque diferente. Incluso si las defensas puntuales rusas derriban algunos misiles de crucero, un disparo balístico que se sumerge a alta velocidad en un nodo de mando a 300 kilómetros exige un radar diferente, un tiempo diferente, ventanas de intercepción diferentes. Divide la atención. Cuanto más debe defender Rusia, menos puede atacar. Esa es la aritmética silenciosa de la supervivencia. De acuerdo. 3 verificaciones rápidas de la realidad. Primero, nada es mágico. Rusia puede adaptarse. Fábricas señuelo, objetivos falsos, tejados endurecidos, brigadas de reparación móviles. Moverán equipo crítico al este, dispersarán reservas y moverán baterías S-300/400 como si fuera un juego de sillas musicales en una fiesta muy cara. Pero la dispersión es un impuesto a la eficiencia. Cada kilómetro extra que un camión de combustible conduce es un kilómetro que Ucrania no tiene que defender. Segundo, la industria gana guerras. La capacidad de Ucrania para producir estos misiles en serie importa tanto como su alcance. No basta con mostrar el RK-360L, debes poder dispararlo un martes, otra vez un jueves y, cuando el conjunto de objetivos se renueve, 2 veces el domingo. Los planificadores franceses conocen este dolor. El MDCN es excelente, pero caro y limitado en inventario. Los ucranianos parecen estar diseñando para la manufacturabilidad en tiempos de guerra porque no tienen otra opción. Si el conflicto es una maratón, empiezas a contar calorías. Tercero, la dinámica de escalada. Los ataques de largo alcance dentro de Rusia elevan las apuestas políticas. Pero Rusia ha pasado años golpeando mucho más allá de las líneas del frente. La diferencia ahora es la reciprocidad, medida, dirigida y precisa. Eso le señala a Moscú que la habitación segura en la parte trasera de la casa ya no es segura. Si la disuasión es comunicación, el RK-360L traduce un fluido "no lo hagas". ¿Qué significa esto mañana en el terreno? Imagina una brigada ucraniana planeando una ofensiva. En el pasado, les preocupaban las bombas de planeo y la artillería cayendo desde más allá del alcance de la contrabatería, lanzadas desde aeródromos nunca tocados. Ahora, el comandante del aeródromo no puede dormir. El depósito de bombas de planeo tiene un toque de queda impuesto por misiles de crucero, y el nudo ferroviario que mueve blindados hacia el sector sigue, sin llegar. La presión desaparece del frente cuando cierras el grifo en la retaguardia. ¿Qué significa para Europa? 2 cosas.
Primero, un plano. TELs de ataque profundo basados en tierra, distribuidos por la Unión, conectados en una cadena de eliminación común y alimentados por una base industrial conjunta. Endurecerían radicalmente la disuasión de Europa. Parafraseando la pesadilla de todo zar de adquisiciones, encontramos la brecha de capacidad urgente. Es hora de acelerar el cronograma en el que ya estábamos atrasados. Segundo, humildad. Un país que lucha por su supervivencia construyó lo que un continente no pudo desplegar en tierra. Todavía, si eso no sacude a los ministerios de defensa de Lisboa a Helsinki, nada lo hará. ¿Y para Rusia? Bienvenido a la era del golpe estratégico al topo, donde los topos se mueven y el martillo aprende. El Kremlin puede seguir vertiendo rublos en defensa aérea y reconstruyendo plantas más lejos de la frontera, pero la geografía ya no es un campo de fuerza. Cuando un lanzador transportado por camión puede pintar un círculo de 1000 kilómetros en un mapa y luego desaparecer, la distancia deja de ser protección, se convierte en el escenario. Para el espectador que quiere un marcador claro, el RK-360L le da a Ucrania alcance, flexibilidad y la capacidad de moldear la profundidad del enemigo a escala operativa. Complica la planificación rusa, diluye su cobertura de defensa aérea y promete reducir las tasas de salidas y la producción de municiones a mediano plazo. El Flamingo y el nuevo misil balístico añaden densidad y trayectorias alternativas para saturar y confundir las defensas. Juntos, marcan un cambio de soportar la tormenta a elegir dónde cae la tormenta. Y sí, 3 bromas ligeras antes de cerrar. 1. El misil de crucero terrestre de Europa está previsto para antes de 2028, lo que en términos de adquisiciones es prácticamente mañana. Así que felicitaciones por la carrera de velocidad, sinceramente. 2. Llamar a un misil Flamingo es una jugada de poder. Nada dice, trajimos la fiesta, como un pájaro que se para en una pierna mientras arruina todo tu plan logístico. 3. Si las fuerzas de defensa aérea rusas tuvieran un Fitbit, el conteo de pasos que están a punto de registrar corriendo entre sectores finalmente superaría su propaganda. La guerra no ha terminado, y los misiles no la ganan solos. Los drones aún desgastan los blindajes, la artillería aún decide kilómetros, la infantería aún mantiene el terreno. Pero con el RK-36L y compañía, Ucrania no solo está defendiendo trincheras, está redibujando el mapa mental de Rusia sobre lo que es seguro. Fábricas, depósitos y aeródromos a lo largo de 1000 kilómetros ahora tienen que vivir con el zumbido al borde del oído, el sonido de un misil que no verás hasta el momento en que lo hagas. La pregunta para Moscú no es, ¿podemos detener cada disparo? Es, ¿cuántas noches perdidas puede permitirse nuestra máquina de guerra? Para Kiev, la pregunta es diferente y más